Vamos a arrancar con el primer tema que lo acordamos y el primer tema vamos a verlo, ¿no? Es precisamente la justicia. La justicia en función de todos los anuncios de este día lunes de Alberto Fernández, lo que va a pasar mañana con Cristina y con todo el tema que hay de la reforma de la justicia, el avance contra la justicia o no, la justicia funciona mal, así que todos estos temas. Vamos a arrancar 2 minutos. ¿Quién quiere arrancar? Si me permitís, Acá. Marcelo. Sí, Victoria. Primero poner un poquito en orden lo que va a pasar mañana a la mañana, porque hiciste referencia en el anuncio del programa y tiene que ver con que Cristina Fernández de Kirchner mañana se va a presentar nuevamente a la justicia como una y tantas veces ha sido requerido. Decir que en los avances de lo que ha sido la causa que se denomina dólar futuro, hasta el propio periodista Carlos Pagni ha expresado, por ejemplo, que son estas causas que no se entienden, porque justamente los gobiernos implementan herramientas, en este caso la venta de dólar futuro, como herramientas que tienen que ver justamente con evitar alguna de las catástrofes que se evitaron justamente allá por el 2015. Una mega devaluación que era lo que se buscaba y por otro lado ya la propia pericia de la Corte, o sea, los peritos de la Corte han dicho en el último dictamen justamente que no hubo dolo, que no hubo ningún tipo de daño al fisco y que todo lo contrario, en las operaciones de dólar futuro durante el ejercicio 2015 hubo una recuperación de más de 146.000 millones de pesos. Esto quiere decir que nosotros somos respetuosos de la justicia, pero claramente nos estamos acercando a una resolución que la tuvo a Cristina Kirchner, a Vanoli y al propio Axel Kicillof durante muchos meses y años sometidos a aquel procesamiento que fue justamente dictado por el juez Bonadío. Entonces estamos aquí, creo yo, en el final de una cuenta regresiva que va a dejar otra vez a la luz una causa prácticamente inventada y que si hubo alguien que ganó en todo caso con el dólar futuro, fueron aquellos que compraron previo al asumir Mauricio Macri y todo su equipo de gobierno que devaluó en los primeros 30 días de aquella gestión de diciembre del 2015. Creo que se va acercando el final de un capítulo muy triste, porque la verdad que es una herramienta que cuentan todos los gobiernos para poder justamente tomar decisiones que eviten daños colaterales al resto de la ciudadanía. Y me parece que mañana seguramente Cristina se va a acercar una vez más a la justicia, pero creo que se va a venir prontamente seguramente definiciones en este sentido. Así que para nosotros, una vez más, nos sometemos a la justicia y esperamos. Ahí, los 2 minutos iniciales. Fernando Iglesias. Yo creo que fue muy expresiva la señorita Tolosa Paz de lo que les preocupa de la justicia. La impunidad de Cristina y la culpa es de Macri. Todos los 2 minutos dedicados a decir la culpa es de Macri, de la persecución macrista, y Cristina es inocente. Es raro, ¿no? Porque el ministro principal, el cajero de Cristina que es debido, está preso. El vicepresidente de Cristina está preso, Vudú. El socio comercial de Cristina, Báez, está preso. Y Cristina está libre. Qué justicia rara. Y la misma actitud tuvo el presidente el otro día en su discurso. Porque efectivamente, plan de vacunación, te lo debo. Plan económico, te lo debo. Seguridad, te la debo. ¿De qué habló? La única cosa concreta, la justicia. Y la justicia entendida en términos de impunidad. De hoy son las noticias. 3, rápido. Parrilli, el senador, comisión bicameral de inquisición a los jueces. Guado de Pedro, ministro del Interior, o cambian o se van, le dice a los jueces. Y el ministro, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, pobre chico, justificando, porque llegaron primero a la violencia física de una patota sindical contra los jubilados, a los que les iban a aumentar el 20%. Ese es el concepto que tienen de justicia. Y yo le quiero hablar a la gente que votó, ilusionados, 48% que votó ilusionados, de que Alberto iba a frenar a Cristina y era conciliador y moderado. Porque el pacto de impunidad en el que se basa este gobierno, por el cual Cristina va a salir, quieren que salga libre, y por el cual están yendo a romper la justicia porque no lo logran, tiene consecuencias para abajo. Porque es un pacto de impunidad que también afecta abajo. Largaron a miles de presos antes de la pandemia, largaron miles de presos durante la pandemia, y si la gente no salía a cacerolear, también seguían largando. Y tiene efectos también en Abigail, en los detenidos en los centros clandestinos de Gildo Infran, el gobernador Modelo, en el chico que se ahogó tratando de cruzar el río Bermejo. Esto les afecta. Pensemos la próxima vez, los argentinos, antes de votar impunidad, que la impunidad nos afecta también a nosotros. Ahí están los 2 minutos iniciales. Victoria, 1 minuto de derecho a réplica. No, primero decir que estamos lejos justamente de estas posiciones de esta Argentina. Claramente nos estamos haciendo cargo de un gran problema que es justamente la institución justicia en la República Argentina.
los proyectos de ley que va a debatir el Congreso y que va a tener, por suerte, la suerte el diputado de poder hacer los aportes necesarios en el ámbito donde se debaten las leyes, fueron anunciados por el presidente de la Nación en el día del inicio de las sesiones legislativas. Proyectos que buscan no perseguir a la justicia, sino poder lograr lo que la ciudadanía le exige a la justicia. Una justicia que evite los femicidios en la República Argentina, una justicia que no vaya al calor del poder político. Las causas de Macri, la causa del correo, los parques eólicos, la causa de las autopistas, cuando la propia familia Macri se benefició siendo presidente. ¿Dónde están esas causas? ¿Cómo avanzan? ¿Y cómo durmieron mientras Macri estaba en el poder? Son realmente causas importantes. La propia causa de enriquecimiento ilícito del diputado Iglesias, en todo caso. Esa causa que da cuenta del crecimiento exponencial de su patrimonio. Necesitamos una justicia que no vaya al calor del poder político y que sea realmente quien imparta justicia en la República Argentina. Un crecimiento exponencial, según la denuncia presentada por el diputado Tailade, ajustado por inflación, es del 30% en 2 años. Ese es el crecimiento exponencial. 9 millones de dólares en los bolsos de Cristóbal López y Lázaro Báez, etc. Así que esos golpes bajos, y mienten otra vez, porque dicen efectivamente la justicia en Argentina funciona mal. Ahora, ¿se dedican a modificar la justicia que funciona mal y afecta a los ciudadanos? No, se dedican a la justicia federal que juzga a los corruptos. Una justicia que desde 1983, desde que el Senado es mayoría peronista, no hubo un solo designado que no pasara por la aprobación peronista. Esa justicia que critican es el producto de su partido, del partido de ellos. 4 de 5 de los jueces de la Corte Suprema se designaron durante gobiernos peronistas o con un acuerdo con el peronismo. 10 de 12 de Comodoro Pi, lo mismo. Y no les alcanza, porque las pruebas de la corrupción de ellos son tan evidentes y las nuestras son tan flojas que ni les alcanzan. Por eso van por todo y van por romper la Constitución, porque ni los jueces que designaron les sirven. Bien, ahí está el minuto ahora. Vamos a entrar en 5 minutos, puede ser un poquito más. Pueden dialogar entre ustedes. Voy a tratar de administrarlo yo, esto, para que sea equitativo. Gracias, Marcelo. Sobre justicia hablamos ahora. Gracias, Marcelo. No, primero aclarar algunas cuestiones. El Congreso de la Nación y el diputado tienen la posibilidad también de poder debatir algunas de las reformas que elevó el presidente de la Nación, que tienen que ver con la reforma justamente de la administración del fuero penal. Acá hay una gran farsa con respecto a ese gran componente de la reforma de la administración penal de justicia. Las causas de narcotráfico, las causas importantes de trata de personas, las causas de los delitos complejos están en esos tribunales. No es cierto que los tribunales federales penales solamente, por supuesto, investigan las causas de corrupción. Está bien eso, pero no es lo único, Marcelo. Y todas esas causas realmente tienen que tener, para nosotros, mejores resultados, en mejores tiempos, y por eso la reforma que podrán debatir en todo caso. Nosotros esperamos que los diputados de la Nación, señor Iglesias, puedan debatir los proyectos que se eleven y en todo caso, ganar o perder es la regla de la democracia. A mí me parece muy importante. Esa es la concepción que tiene el poder político del peronismo y del kirchnerismo. Los diputados estamos para discutir los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo. Pero qué raro, yo creía que yo como diputado tenía derecho a presentar proyectos. Pero claro, todos los proyectos. ¿Puedo hablar un poquito yo también? Sí, por supuesto, Fernando. Cuénteme cuáles son los proyectos. Mire, ya lleva más de 1 minuto y medio hablando. Perdón. Extinción de dominio. ¿Quiere proyectos míos? Yo le invito a que le diga. Claro, pero hay que debatirlos. ¿Cuál es el problema? ¿Me va a dejar hablar o me va a interrumpir? Mire que han vuelto al gobierno, pero tiene que dejar hablar a la oposición. No, por supuesto, estamos dialogando. No, porque el presidente el otro día se quejó de que yo ya había hablado 4 años, por ahí me tengo que callar la boca. No, usted gritaba en el recinto. ¿Puedo hablar? Sí, bueno, sí. Bastante maleducado. Cuando el presidente dice que quitarle... Usted gritaba en el recinto. ¿Ve cómo usted me interrumpe? ¿Puedo hablar? Vamos a dialogar. ¿Puedo hablar? Por supuesto, pero usted gritaba. Sí, claro, por supuesto. Gritaba porque el presidente nos toma el pelo y nos provoca. Cuando llama a aplaudir al personal de salud, a ponerse de pie para aplaudir al personal de salud y no le da la vacuna, y dice que es un error darle a los militantes de la Cámpora y quitarles a los médicos. Yo tengo un amigo, le voy a contar, tengo un amigo en el que trabaja en el hospital de niños. El jefe de endocrinología en este momento está en terapia intensiva. ¿Sabe? En terapia intensiva con respirador, sin vacuna. Se murió el de columna vertebral hace 15 días, sin vacuna. Gritaba, sí, la verdad que sí. Ver, Victoria. Y quiere proyectos, le doy 2 proyectos. Le propongo 2 proyectos míos. Primero, tratemos la extinción de dominio para que los que se la llevaron toda y las que se robaron todas junto con Lázaro Báez la pongan y la devuelvan. Y otro que presenté yo,
hay que crear no una comisión para apretar jueces, hay que crear una comisión de investigación de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena, las vacunas, los centros clandestinos de Mendoza, Abigail. Investiguemos todo eso, dígale al presidente que vote. A mí me parece muy importante, por supuesto, que los diputados tienen toda la voluntad y me parece muy bien que todo el tiempo se debata. Por eso digo, hay proyectos importantes en la legislatura, el presidente hizo mención al gran proyecto de la Administración de la Justicia Penal, es uno de los proyectos, y ayer anunció otros que creo que van a dar un ámbito de debate importante en la Cámara de Diputados. Nosotros no venimos por la justicia, venimos justamente a tratar de abonar con esa comisión de 11 juristas reconocidos de distintas posiciones ideológicas, han aportado parte del esquema que se va a elevar a la Cámara de Diputados. El abogado de Cristina, todo fue empleado de ustedes. Entonces, si vamos por eso, la amiga de Mauricio Macri, Weyman de Roca, la amiga de Macri, yo no juzgo. A ver, hay una diferencia entre usted y yo, Fernando, está clarísimo. Y tiene que ver con que esos 11 juristas, muchísimas seguramente, pero esos 11 juristas, independientemente de sus amistades, son personas que se han ganado el respeto en términos de su experiencia jurídica. Yo no la juzgo a Weyman de Roca porque jugaba al golf con Mauricio Macri. Si es una jurista que puede dar en este desastre de la Argentina en términos de la falta de justicia, fundamentalmente hay que escuchar, hay que aprender a escuchar y hay que aprender que esa comisión acaba de darle al presidente de la Nación la posibilidad de elevar esos proyectos. Usted los va a poder debatir, Fernando. ¿Me va a permitir hablar o me va a interrumpir a los 10 segundos? Nosotros escuchamos. Bueno, me va a permitir. El desastre de la justicia en Argentina tiene un nombre, Zaffaroni, el doctor Zafarrancho, y su teoría de que no había que penar a nadie y que, no sé, las violaciones cometidas con la luz apagada no eran delito. Armaron una puerta giratoria y estalló todo el país. ¿Quieren hablar de justicia con el narco? Hablemos de cómo se difundió el narco por todo el país. Hablemos por Rosario, por la provincia de Buenos Aires. Hablemos del amor. Estamos de acuerdo. Mire, Fernando, estamos de acuerdo en eso. Cristina la que la reforma de la administración penal tiene que ver con eso. Déjeme terminar una vez. Fue Cristina la que hace un año dijo que la independencia de la justicia era un fósil de la Revolución Francesa y que había que acabar con ella. Ahora lo están haciendo. Háganse cargo. Bien, podemos seguir un par de minutos más, si le parece. No, yo creo que es muy importante señalar algunas cuestiones que creo que la Argentina necesita. Elevar la discusión política, Marcelo. La situación está muy compleja. La situación requiere, obviamente, de hombres y mujeres que abracemos las posiciones diferentes que tenemos en una causa común, que es cómo salimos de esta situación. No me puedo poner de acuerdo con alguien que se niega a debatir la reforma de la administración penal cuando acaba de decir que las causas de narcotráfico le preocupan al diputado. Pero entonces debatamos los proyectos, no solamente el que elevó el Ejecutivo, todos los proyectos. Sí, usted señaló que solamente la modificación de la administración penal era para, en todo caso, solamente modificar la cuestión de las causas de corrupción del kirchnerismo. Eso le hace daño. Elevemos la discusión, Fernando Iglesias, pensemos de verdad que tenemos trata de personas, narcotráfico, delitos complejos y que para eso hay que mejorar las condiciones de los tribunales penales. Para eso está el proyecto esperando. Debatámoslo, Fernando. Artemio no vino. ¿Por qué no hubieras traído a Artemio? A ver, Iglesias. Es más difícil discutir porque es mujer, es bonita. ¿Me traías a Artemio? Por lo menos me dejaba hablar un poco más. Vamos a poder discutir. Yo lo dejo hablar, Fernando. Yo te hago una pregunta, a cualquiera. Yo le pregunto a los televidentes, no te quiero poner un compromiso. ¿Ustedes qué proyectos creen que se van a tratar por la reforma de la justicia? ¿La comisión de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena? ¿El proyecto de extinción de dominio o los proyectos que manda el presidente? Entonces, ¿cómo es que nosotros somos los intolerantes? ¿Nosotros somos los que no queremos debatir o es el Poder Ejecutivo que quiere que se debata solamente un plan de impunidad para Cristina? No. Porque ese fue el compromiso de Alberto con Cristina desde entrada de la campaña y fue lo que votó el 48%. Hay un plan Dos cuestiones centrales. Acá hay una cuestión que es obviamente una estrategia preelectoral de Cambiemos, de permanentemente abonar. Yo respeto todas las posiciones, por suerte estamos en democracia. Usted puede pensar que Cristina Kirchner es corrupta. Yo pienso que Mauricio Macri vino fundamentalmente a hacer negocios con su grupo de amigos, a fugar y a endeudar el país. Son posiciones diferentes, claramente. De ahí a convencer al resto de la ciudadanía de lo que usted dice o lo que yo digo, hay un largo trecho. De hecho, Cristina es vicepresidenta de la Nación, votada legítimamente porque seguramente la gran mayoría no acuerda con usted. Sin embargo, estamos en democracia, usted puede decir lo que quiera.
Mire, siempre y le cuando aviso no que agravie, sí, por bueno, supuesto, le a aviso, una mujer puedo que fue cerrar, 2 veces vamos a presidenta ir, a y ver. una vez vicepresidenta de la Mire, Nación. mire, Ante vamos todo a lo demás, hacer- por supuesto, mire, siempre la libertad. vamos a hacer Puede 30 decir lo que quiera, segundos pero cada realmente uno, la a ver, gente ha de este votado a una tema. vicepresidenta porque seguramente lo que ustedes han dicho de ella no le cierra, por lo menos a la gran mayoría de los argentinos. Sigan con ese discurso. Nosotros vinimos a gobernar para resolver los problemas de la gente, ¿Puedo ir al no baño y vuelvo? para Voy al ocuparnos baño y de las vuelvo. causas de corrupción. Para eso está la justicia. A ver, cerramos con Iglesias. Javier, sí. la gran el 48% no es la gran mayoría. ¿Cómo ¿Y que qué- no? y Ganamos qué- las elecciones y Cristina, Bueno, evidentemente, yo es entiendo fórmula. que usted sea de floja en Alberto. matemáticas, pero... No, yo soy contadora pública y floja en matemáticas, Bueno, le aseguro que no. lamento decirle... Y el 30% del Pero aumento de su qué barbaridad. patrimonio no es A ver, exactamente de Victoria, 3 a vamos a 14. dejarlo expresar a Fernando. Es tan claro que usted no tiene razón y que sabe no tener razón, Pero que ¿cómo por que eso no? interrumpe todo el tiempo No. y no deja hablar. No, perdón. Deje Fernando. de interrumpir, sigue interrumpiendo. Yo lo estoy escuchando. 48% no es la mayoría, es la primera minoría. La gran mayoría no. Los argentinos votaron por eso y 48%, créame, que están muy arrepentidos. Muy arrepentidos de haber votado a un presidente que dijo que iba a frenar a Cristina y no la frenó. Y que se permite provocarnos, hablando de fiscales procesados, cuando participó... Stornelli. Nisman. Stornelli. Cuando participó Alberto de una marcha por un fiscal no procesado, un fiscal muerto, 4 días después de denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, que usted dice que es inocente. Bueno, ahora puedo hablar. Porque Vamos a hacer lo Gracias. siguiente, vamos a cerrar este bloque de justicia. 30 segundos finales, Victoria, y 30 segundos... Primero, decirle que la gran mayoría, me refiero, por supuesto, a que ganamos las elecciones y que creo que debemos encontrar caminos mínimamente de algunos puntos de acuerdo. Independientemente de lo que pensemos, Fernando, la sociedad está harta. Está harta de estos debates que no conllevan a nada. ¿Nosotros necesitamos mejorar las condiciones de la justicia? Sí. ¿Nosotros necesitamos mejorar las condiciones de una Argentina previsible para poder desarrollarnos y crecer? Sí. Nosotros necesitamos salir de esa dieta que usted propone porque no hay salida posible. No hay mejora en las condiciones. A usted lo votaron y a nosotros, en todo caso, como gobierno, han votado al presidente y eligió un gabinete para resolver los problemas a la gente. Bien. De lo que ha dicho usted acá, lo único que se nota es una mirada muy sesgada con respecto fundamentalmente a nuestra expresidenta, a Cristina Fernández de Bien. A Kirchner. ver, Y eso Victoria. en todo caso se lo dejamos a la justicia, a una justicia que por supuesto sea e imparta justicia, no una Bien, justicia Victoria. sesgada. A ver, La 30 justicia- segundos finales y vamos a pasar al tema de La economía, justicia otro de ya los se temas de la expidió. gente. La justicia ya se expidió sobre Cristina Fernández de Kirchner con 5 prisiones preventivas. Una ratificada por la Corte Suprema. ¿Cuántos días pasó Cristina en la cárcel? 0. Y después dice que respetan a la justicia. Esa es la justicia. Y la verdad que nosotros estamos dispuestos a todos los debates sobre la justicia. A todos y a todos los debates. Pero decir que vinieron a arreglarle los problemas a la gente, no arreglaron nada, empeoraron todo. No, esa es Y su ahora, posición, hablando del acuerdo, del gran acuerdo que quieren promover, van en contra del primer acuerdo y el principal que tenemos los argentinos, que es la Constitución. Van con comisiones bicamerales inconstitucionales y con una reforma de la Bueno. justicia que es Fernando, a ver, completamente inconstitucional. Vamos a pasar al otro tema, si no, no vamos a tener tiempo. El próximo tema es este, ¿no? La economía, un tema clave, el bolsillo de la gente. Bueno, el otro bloque lo empezó usted, así que vamos a empezar este bloque con 2 minutos, Fernando Iglesias. Muy bien, yo creo que este, ya lo he dicho, es el peor gobierno de la historia. El gobierno que venía a solucionarlo todo, porque todo era un problema de Macri, y de lo único que se ocupa es de echarle la culpa a Macri. Le echan, decía el presidente recién, el problema no es la cuarentena, es la pandemia. En serio, presidente, dígame entonces por qué el PBI de la Argentina cayó el 10% y el de Chile cayó el 6%. ¿Por qué la Argentina cayó 10% y Uruguay cayó el 4%? El doble, el PBI argentino cayó el doble. No porque una parte, desde luego, que es la pandemia, el 4% y el 6%. El resto, que es la mitad, es la cuarentena irracional en la que nos metieron, los mismos que andan sin barbijo, que se sacan sin barbijo con Moyano, Cristina Fernández de Kirchner, todos sin barbijo, velorio de Maradona, dale que va, esos que cerraron la educación por un año y rompieron toda la economía, no solucionaron ni la economía ni la sanidad. Vamos por los 52.000 muertos, 52.000 muertos. Decían que con Macri iba a haber 10.000 y hacían filminas truchas y declaraciones triunfalistas. Entonces, la mitad, yo les concedo que la mitad de la caída del PBI y la mitad del aumento de la pobreza obedece a la pandemia. Desde luego, pasó en todos los países vecinos. La otra mitad, y estamos hablando de un 5% de caída del PBI, y estamos hablando de 7, 8 puntos de aumento de la pobreza, son todos del gobierno.
porque las empresas, que vos te preguntabas por el crecimiento, las empresas se están yendo, no va a quedar nadie. Los jóvenes más talentosos se están yendo, no va a quedar nadie. ¿Y a dónde se van? ¿Al planeta Marte, que no hay pandemia? No, se van a países donde hay pandemia, pero lo que no hay es un gobierno horrible que lo único que ha hecho es gobernar para los propios. Entonces, esas son las cifras. Y ya vuelven a hablar con el tema de la fuga. Ya se los explicamos 1000 veces. Desde el momento en que entró el crédito del FMI, la deuda argentina no aumentó, por la simple razón de que eso se utilizó para pagar la deuda anterior. Entonces, por eso es que no aumentó. Si no, tendría que haber subido por el mismo volumen. Ahí pero están la matemática no es el fuerte Ahora de los vamos a contadores, parece. 2 minutos, Victoria. Bueno, en principio decir que no solamente no comparto la exposición del diputado Iglesias, sino que está lejos de la realidad. En la Argentina tuvo una caída del PBI, y por supuesto, si lo vamos a comparar entonces con el Reino Unido, que tuvo una pérdida del PBI de más de 20 puntos, depende cómo lo querramos analizar. Uruguay. Está claro que nosotros nos hicimos claro, siempre nos hicimos cargo, y lo dijimos todo el tiempo, que la pandemia iba a producir en países como la Argentina, con profundas desigualdades, y de donde veníamos, que era el subsuelo absoluto en términos económicos, entre otras cosas por el plan económico que llevó adelante Macri. Está claro que Iglesias no se quiere hacer cargo de la pésima decisión en materia de política económica del gobierno de Macri, que tomó deuda, 44.000 millones de dólares de deuda, para seguir la timba financiera que fue justamente el modelo de especulación financiera impuesto por Macri. Esto es lo que ellos no quieren decir. Está clarísimo que en ese momento había que haber tenido la madurez de reestructurar esa deuda y no ir a buscar, obviamente, esos 44.000 millones, que hoy además estamos más que convencidos de que fueron, obviamente, conseguidos sin ni siquiera la aprobación del Congreso Nacional, que es lo que rige en la Constitución Nacional en el artículo 75, Marcelo. Entonces, fue contra el Congreso Nacional, a espalda de la ciudadanía en función de sus representantes, y luego tenemos que ir, por supuesto, saliendo de esa situación. Ahora, no es cierto que nosotros vinimos durante un año diciendo cuestiones que no tienen que ver con que atendimos a todos los sectores de la economía real, Marcelo. No solamente, como dice el señor, a sus votantes, ese desprecio por aquellos que no pueden esperar en boca de un diputado nacional. Asistimos y trabajamos junto a aquellos que no pueden esperar, tarjeta alimentar, los bonos de la UH, el IFE, pero fundamentalmente más de 220.000 millones a empresarios, de las grandes empresas y de las pequeñas, 220.000 millones del ATP, pero además en enero el ATP se transformó en el Repro 2. Pagamos hoy en la Argentina 325.000 salarios de las empresas privadas. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto es diametralmente opuesto al de ellos. No hay timba, no hay fuga de capitales, Bien. Es hacernos cargo de lo que nos dejaron, 2 minutos, pero seguir Victoria. con un sistema productivo que genere empleo. Bien. Empleo. 1 minuto de réplica. Yo no hablé de Inglaterra, hablé de Chile y Uruguay. Chile y Uruguay. Segundo, timba financiera es la que están armando ahora. Nos estamos endeudando al 18% con las liquidaciones que están haciendo para frenar el contado con liqui. Esta calma financiera, este veranito que armaron con la soja otra vez a 500 y pico, es porque nos estamos endeudando al 18%. Después que se haga cargo el gobierno que viene, como siempre. Hablan del endeudamiento de nosotros. 20.000 millones de dólares aumentó la deuda el año pasado. Y además liquidaron, les dejamos 11.000 millones de dólares de reservas líquidas y se las liquidaron todas. Son 30.000 millones de dólares. Es el triple del ritmo promedio que nosotros tuvimos en términos de deuda y reserva del Banco Central. El triple. Y nos hacen juicio a nosotros. En vez de dedicarse a solucionar los problemas que tienen, la proyección, ella se ocupa del tema de pobreza. Muy bien. La proyección del 4% que hay en alimentos lleva al 60% anual. Eso es la general. El 4,8% es 75% en alimentos. En vez de hablar de eso, hablan de Macri. Bien. Su minuto de derecho a réplica. No, la verdad que está clarísimo que él defiende un proyecto económico que es el que gobernó durante 4 años y celebro que lo haga públicamente. Ese proyecto económico es el que derrumbó el entramado PYME en la República Argentina, 24.000 empresas que quebraron, 240.000 empleos formales y claramente el mecanismo de tomar deuda para seguir la bicicleta financiera trajo sus consecuencias y por eso perdieron las elecciones. El derrumbe económico y político de Macri tiene que ver con un equipo económico que buscó un proyecto de Argentina que es obviamente para una minoría pequeña que se hizo multimillonaria seguramente, los amigos del presidente de la Nación fugando y comprando bonos y siendo los amigos, ¿cómo eran los que asesoraba Toto Duhovne, me acuerdo todavía dando cátedra, porque ellos sí tenían grupos de inversores que justamente jugaban a la timba, mientras la Argentina se empobrecía y mientras los empresarios cerraban sus pymes. Entonces, ¿qué viene ahora? Otro proyecto, claramente, y lo decimos todo el tiempo, con un ministro de Economía y un ministro de Desarrollo Productivo
político, Culfas y Guzmán, mirando justamente la reactivación económica que empieza a suceder desde el mes de noviembre a niveles que ya están exactamente igual que previo a la pandemia. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos a tener 5 minutos. Sí, yo quisiera empezar Sí. primero diciendo, dice, se la fugaron los amigos de Macri. Yo lo invito a leer El cohete a la luna, del compañero Berbigil, que se vacunó así, porque publicó la lista de años 2017, durante todo nuestro gobierno, cuáles fueron los que sacaron más dinero en dólares del Ahí país. creo, sí. De los 10 primeros, 4 familias Skenazi. Banqueros de Santa Cruz, según muchos, no me hago cargo, testaferros de Néstor, que también tenía una experiencia con la fuga, con los fondos de Santa Cruz, que todavía no aparecieron, los Skenazi. 10 de 4, no lo digo yo, Berbisky lo dice, primera cosa. Segundo, cuando uno toma, el segundo gobierno de Cristina no se puede comparar, porque hubo cepo. Entre el primero que no hubo cepo y el nuestro, que excepto los últimos 2 meses no hubo cepo, uno puede comparar los dólares que salieron. Lo que llaman fuga es la salida de dólares del sistema financiero. Cuando uno hace la comparación y lo actualiza por inflación de dólares Estados Unidos, ¿sabes cuál fue la diferencia entre el primer gobierno de Cristina y el de Macri? 4,8%. Me parece que es un poquito poco para decir que uno es así en la Revolución Nacional y los otros son los empleados del sistema A financiero. ver, Victoria. Bueno, ahí están las contradicciones. Yo recuerdo que Mauricio Macri asumió la presidencia diciendo que el cepo le parecía un espanto, o sea, el control justamente de poder retener esa fuga, y terminó la gestión de Mauricio Macri con una deuda insostenible a espaldas del pueblo argentino y aplicando un cepo durísimo después de haber pedido las elecciones, porque claramente esas reservas no estaban y tuvo que detener en el último mes de gobierno antes de entregarle el mando a Alberto Fernández, ese desastre económico. Entonces, la verdad es que estas contradicciones son las que nos hacen daño. ¿Nosotros qué estamos pensando? Claramente, una Argentina productiva que genere oportunidades y que expanda su capacidad de exportación. ¿Para qué? Para no tropezar 2 veces con la misma piedra. El problema de las restricciones cambiarias en una Argentina que se desarrolla y crece, lo tuvimos antes y lo tuvo fundamentalmente un gobierno de Macri que sin ese proyecto económico tuvo impedimentos graves con respecto a esa capacidad de sostener la reserva. La fuga, desde que entró el Fondo Monetario Internacional, de 1.300 millones de dólares a 2.500 millones pasaron. Quedó en evidencia que fueron al fondo a timbiar y por eso el fondo ahora hace una propia investigación interna, porque no estaba permitido prestarle ni el monto y mucho menos a un país que tenía como diseño justamente la fuga y la timba financiera. A ver. No tengo mucho que agregar. 1 minuto empleado directamente a echar la culpa a Macri. ¿Qué van a hacer con la economía? No se sabe. Que la vamos viendo, la vamos llevando. ¿Van a seguir endeudándose para mantener el dólar bajo al 18%? No se sabe. ¿Van a seguir liquidando la plata de los jubilados? No se sabe. Pero de Macri sí. Hablemos de eso. El 12 de agosto, el día antes de las PASO, la Argentina tenía crecimiento 2% en general, casi 4% en industria y construcción, inflación mayorista de 0,1% mensual y habían crecido durante todo el año las reservas del Banco Central y los depósitos de los argentinos. En un día, cuando votaron a Alberto y a Cristina, las empresas pasaron a valer la mitad, se cayó 50%, la bolsa, la mayor caída de la historia. El dólar se disparó, se fue de 45 que estaba a 60 en un día, un desastre. Por supuesto que ante el vendaval, son públicas las declaraciones de Alberto Fernández, de decirnos no nos vacíen las reservas. Por eso nosotros que estamos en contra del cepo, pusimos el cepo para defender las reservas. Por eso les entregamos el Banco Central lleno de reservas, cuando ellos nos lo dejaron vacío y con el país en default. Victoria. ¿Cómo puede ser que en vez de darnos las gracias nos acusen? Me da mucha tristeza, fundamentalmente porque el diputado debería entender que justamente cuando el pueblo votó en aquel agosto a la fórmula Fernández votó justamente en respuesta a un proyecto económico y político que destruyó la capacidad no solamente de vivir con un salario, sino de vivir con una jubilación, de poder desarrollar. Déjeme terminar, Iglesias. Déjeme terminar, Iglesias. Lo que le estoy diciendo es que usted no puede echarle la culpa a que todo lo que pasó en materia económica es de la gente que votó al Frente de Todos. No subestime al pueblo, por favor. Creo justamente que los gobiernos, por suerte, en democracia, cada 2 años tenemos la posibilidad de poder entonces evaluar el proyecto político económico ante los votos. Saquen el espejo retrovisor. No, yo no le interrumpí en su tiempo, no estamos en el tiempo del debate que podíamos interrumpirnos, pero de todos modos entiendo que se ponga nervioso.
porque claramente usted sigue apostando a un Estamos proyecto todos muy económico nerviosos, y con muy político buenas razones. que Los destruyó la Argentina. argentinos Nosotros muy estamos nerviosos, trabajando porque para vemos recuperar un la capacidad gobierno productiva, desastroso. para poner la banca pública al servicio de ese proyecto productivo. Esto es una banca pública que preste no para la timba, no para los amigos del poder, sino para las empresas que necesitan capital de trabajo para arrancar sus motores. Todas las ramas y sectores de la economía, Marcelo, salvo Sí. por supuesto las que sufrieron por la pandemia, la hotelería, la gastronomía, el turismo, que están realmente retrasadas producto de la pandemia, siguen estando sostenidas por un gobierno que las asiste. El resto de las ramas y sectores, vuelvo a repetirte, capacidad instalada que empieza a mostrar los niveles previo a la pandemia. Ahí estamos. Nuestro proyecto sigue siendo un proyecto productivo de desarrollo y generación de trabajo. Bien. El de ustedes, la Ahí timba, la terminamos bicicleta y la los fuga. 5 minutos libres. Bueno. 15 segundos, pero pasamos al otro tema. No, me parece que es muy sencillo. No pueden hablar, no pueden mostrar un solo logro. No pueden decir una sola cosa de algo que hayan mejorado. No sé, a los jubilados le dijeron que iban a dar 20% el primer día con las LELIC. Hoy triplicaron las LELIC, los jubilados los tiraron 14 toneladas de piedra por una ley que tuvieron que derogar porque era impagable. Y le fallaron a los jubilados y le fallaron a todos. No pueden hablar de una sola cosa que hayan hecho. Ni siquiera tienen un plan. Hablan de vaguedades, que la producción, que la industria... Toda una guitarreada insoportable. Si le parece... Y sí, Victoria, estamos muy nerviosos. Todos los argentinos estamos muy nerviosos porque este gobierno, la primera vez que el peronismo tiene que gobernar en una situación de dificultad causada por la pandemia, ¿cómo? Situaciones de dificultad enfrentó a Alfonsín, de la Rúa y Macri, la primera vez que tienen que gobernar en dificultades y no en la abundancia, muestran lo que son, un desastre. Bueno, para usted, Iglesias, para usted. Bien, para usted. ¿Qué le parece? Mira, justo vamos a hablar de tema salud, ¿no? Que tiene que ver obviamente con la pandemia. Vamos a establecer, bueno, hemos establecido un mecanismo, 2 minutos, uno de réplica y 5 minutos libre de intercambio, ¿no? Victoria, sus 2 minutos. No, en principio decir que creo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno y toda la sociedad, Marcelo, toda la sociedad, ahí usted hablaba al inicio del programa con esta médica y yo creo que el sistema sanitario público y privado de la Argentina ha hecho un esfuerzo muy grande en el sostenimiento del sistema sanitario. El público porque fue reforzado bajo la decisión de Fernández y de todo el equipo de gobierno, los 12 hospitales modulares y todas las medidas que se fueron tomando. Con respecto a las medidas que se fueron tomando, hay que resaltar, lo dijo el presidente ayer, el primero en las sesiones legislativas, el agradecimiento a los gobernadores y al propio jefe de gobierno de la ciudad. Todas las decisiones del ASPO y del DISPO fueron tomadas en acuerdo con los gobernadores como nunca antes en la República Argentina. Entonces, está bien que al diputado Iglesias le parezca que la cuarentena fue un desacierto. Para los gobernadores, para el jefe de gobierno y para el presidente de la Nación, fueron decisiones que se iban tomando para siempre ir mirando cómo venía la curva de contagios y cómo no saturaba el sistema sanitario. Al diputado no le gusta, a los gobernadores y al propio jefe de gobierno no solamente lo aplauden, sino que miran para atrás y lo que queda es el sabor amargo, por supuesto, de las más de 50.000 muertes, pero también tener la certeza de que haber reforzado el sistema sanitario fue acertado. Fue acertado. Luego dijeron que no íbamos a comprar las vacunas y que no iban a llegar. El 29 de diciembre llegaron las vacunas y siguen llegando todas las semanas 4 millones de vacunas. Y hay un esquema de inscripción, por suerte en la Argentina, con una red solidaria enorme que sigue inscribiendo a lo largo y lo ancho del país para llegar a cada lugar de la Argentina donde anda un adulto mayor para que se pueda dar esa vacuna, sea del país que sea, lo importante es que esa vacuna llegue a los hombres y mujeres que la necesitan. Queremos de verdad que todo ese aparato sanitario en la Argentina funcionó por el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia y de cada uno de los gobiernos locales que hicieron el detectar, que pusieron el cuerpo, que montaron los centros de salud y las campañas para evitar los contagios masivos, fundamentalmente en los asentamientos de la provincia de Buenos Aires. Victoria, 2 minutos. Acá todo el esfuerzo lo hizo la ciudadanía y fue un esfuerzo tremendo que causó terribles daños psicológicos, económicos y de todo tipo. Mientras tanto el gobierno decía con su gran ministro de Salud que no iba a llegar, el presidente decía que había que tomar tecito caliente, mostraron filminas truchas, se pelearon con todo el mundo, hicieron declaraciones triunfalistas. Hoy, ¿dónde estamos? Que rompieron la economía mucho más que los países vecinos y rompieron también la salud. Vamos por los 52.000 muertos. 52.000 muertos que se murieron sin vacunarse, de los cuales más de 50 forman parte del personal de salud que aplauden pero no les dan la vacuna. Se la roban para dársela al ministro Guzmán, que es un jovencito. Trabajan sin vacunarse los camioneros, se vacuna Moyano. Trabajan sin vacunarse las cajeras de los supermercados, se vacuna Duhalde y la familia de Massa. Esta parábola de un gobierno, de un partido, de un movimiento
que llegó para acabar con la oligarquía vacuna y terminó siendo la oligarquía que se vacuna. Y se vacuna, ¿sabe en dónde? En el edificio con la cara de Evita, que es donde funciona el Ministerio de Salud. El vacunatorio VIP, donde se fueron a vacunar todos estos clandestinos, que deberían renunciar todos, se lo digo al presidente, no alcanza con el ministro de Salud. Tienen que renunciar todos los que se vacunaron clandestinamente en el edificio que arriba, pueden pasar por la 9 de julio, tiene la cara de Evita. Me parece que eso cierra y no alcanza. Digo, esto es un país demencial, porque si yo le digo, no sé, no digo a un alemán, le digo a un chileno, a un uruguayo, le digo, miren, echaron al ministro de Salud por el desastre del vacunatorio VIP. Ah, sí, ¿a quién pusieron? A la encargada del plan de vacunación, Bisotti. Digo, ¿me están tomando el pelo? ¿Es una provocación? Tienen que renunciar todos los responsables, no basta con una sola cabeza y cerrar con esto. Y digo, miremos un poquito para adelante. Hablan de las vacunas, dijeron 10 millones y 10 millones. Ahora dicen que son 4 millones, no sabemos cuántos son. No hay plan de vacunación, lo vamos viendo. El único plan que tienen es la impunidad de Cristina. El de vacunación te lo debo. Bien, sus 2 minutos. Un minuto, Victoria. Bueno, ensalada rusa. O sea, terminó con Cristina porque era claro que no podemos hablar un rato de verdad sin mencionar a la expresidenta de la Nación, vicepresidenta actual. Creo de verdad que lo hecho y lo dicho por el presidente de la Nación con respecto, no al vacunatorio VIP, porque no solamente el desprecio para nosotros, la mujer más grande de la historia argentina en términos de solidaridad y justicia social, que es Eva Perón, y ponerla a ella en el rostro de que ahí ocurrió un vacunatorio VIP, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. El presidente de la Nación, no me interrumpa, Fernando, el presidente de la Nación tomó las medidas que tenía que tomar y además con el dolor de lo que significó personalmente sacar de la responsabilidad del Ministerio de Salud a un gran ministro de la Nación como fue Ginés González García, un hombre reconocido en el peronismo y en el sistema sanitario de la República Argentina, no por el episodio de los que se vacunaron salteando la lista, sino fundamentalmente por su gran trayectoria. Ahora, dicho esto, también quiero decir, el desprecio con el que dice el chico Guzmán. El joven Guzmán, el ministro de Economía, tenía previsto una gira importantísima para poder resolver algunos de los problemas que tiene la Argentina de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Y era una irresponsabilidad viajar sin estar vacunado. Lo dijo el presidente, son funcionarios estratégicos de gobierno quienes han tenido que recibir la vacuna. Aunque usted quiera denostar a Guzmán, lo que hizo el gobierno fue acertado en materia vacunal del ministro de Economía. Muy interesante. ¿La secretaria de Guzmán también es personal estratégico? A la gira con el ministro Guzmán van 5 personas en toda la gira a Europa y a Estados Unidos y por supuesto para no poner en riesgo no solamente al ministro de Economía sino a líderes del mundo es necesario vacunar a las 5 personas que acompañan al ministro. Resulta que es mi tiempo, ¿eh? Le hice una pregunta que me dijera sí o no, no para que... Bueno, perdón. Pero le hizo la pregunta. Este es el gobierno, está bien, culpa mía. Este es el gobierno. Este es el gobierno que considera que la secretaria de Guzmán es personal estratégico y hay que vacunarla. Y a todos, a los 50.000 que se murieron, no los vacunaron. Nosotros estamos en contra. Nosotros somos el gobierno de los CEOs, el gobierno de los empresarios, el gobierno que según el presidente representa oscuros intereses. Pero nosotros no hubiéramos vacunado a la secretaria de Guzmán. Y sí, la verdad, los que le faltaron el respeto a Evita fueron ustedes. Ustedes montaron el vacunatorio VIP en el edificio que tiene el coso de Evita. Y sí, hablo de la presidenta, porque nos tomó el pelo. Estuvo todo el tiempo sin el barbijo, mientras el presidente nos decía, cuidadanía, hay que cuidarse, la vicepresidenta sin el barbijo. Es una ofensa a todos los argentinos que murieron. Es una ofensa a todos los argentinos porque muestra que en este país no hay igualdad ante la ley. Hay una privilegiada que puede hacer lo que se le ocurra y que quiere la impunidad. Fernando. Eso es lo que hay. Por eso hablo de Cristina. Bueno, entramos en los últimos 5 minutos finales. La verdad que la Argentina necesita salir de esta situación de grieta, Marcelo. Lo vuelvo a repetir porque la verdad que yo creo que los gritos del diputado en la Asamblea Legislativa, en el inicio de la sesión, deberíamos haber escuchado al presidente y en todo caso salir a hacer las declaraciones en la prensa. Hablan justamente de la intolerancia de un grupo de la oposición, de un pequeño grupo de la oposición. Yo creo que la oposición política en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde tenemos 50.000 muertes, en este tiempo donde la pandemia hace daño, necesita obviamente encontrar hombres y mujeres de la política que podamos debatir de verdad qué queremos hacer con la Argentina, que podamos encontrar puntos de acuerdo en proyectos de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados, no los adjetivos descalificativos para quienes fueron mandatarios hasta hace 30 meses o para la vicepresidenta de la República Argentina. Esa obsesión con Cristina que tienen, es vicepresidenta votada legítimamente, aunque al diputado no le guste, tendrá que en todo caso aprender a respetar no solamente la investidura presidencial, que no la respetó
en las sesiones, sino a la vicepresidenta. Vuelvo a repetir, una vicepresidenta que estaba sentada allí y que estaba sin el barbijo como el señor y yo estoy aquí sin barbijo. Esto quiere decir, cumpliendo el protocolo, PCR negativo, ingreso a la Cámara con temperatura y estando sentada al lado del presidente de la Nación, ambos obviamente con 2 PCR negativos. Me parece que ni usted ni yo estamos con el barbijo en la televisión, con lo cual me parece que usted... En todo caso, si usted tenía ganas de gritar, me parece una falta de respeto, porque yo estaba en ese recinto y me dio mucha vergüenza escucharlo gritar como gritaba, en lugar de escuchar y en todo caso después, en su momento, con la prensa, poder en todo caso argumentar. A ver, vamos a escucharlo a Iglesias, sí. Acá tengo mi barbijo. Yo Cuando también lo termine de tengo acá. hablar me lo voy a poner. La presidenta ni siquiera llevó el barbijo. Y estuvo durante todo el tiempo sin barbijo, Pero usted como lo está hizo siempre, obsesionado. como lo hizo también el presidente. Están las fotografías Usted está con su gobernador modelo, que es Gildo, y con su sindicalista modelo, que es Moyano. Están las fotos, no hay más que seguirla. En cuanto a los gritos del diputado, ella menciona Inglaterra. Yo le invito a ver un debate parlamentario en Inglaterra, a ver si cuando el orador provoca o dice, no dicen alguna cosa. Desde luego, eso forma parte de la democracia. ¿Sabe lo que no forma parte de la democracia en la Cámara de Diputados? Que le arrebaten el micrófono al presidente, como le hicieron a Monzó, que Pietragala le robe la lapicera. Lo que no está permitido, mi primera sesión en la Cámara de Diputados, yo lo cuento siempre, tenía la mochila, un jogging y zapatillas, porque los diputados del bloque de la señora estaban tratando de abrirle las puertas a la banda del Gordo Mortero que quería entrar a lincharnos. Entonces yo dije, hasta que entran, yo me meto en un baño, me disfrazo y salgo, porque lo único que falta es que me mate el Gordo Mortero. Ahora, los que hacen todo esto, los que tiraron las 14 toneladas, porque yo le digo una cosa, ¿sabe cuándo se enojó? El presidente y me dijo lo de los 4, ya habló 4 años, cállese la boca, lo que ya habla mucho de la concepción de democracia que tienen. Cuando él dijo que lo del vacunatorio VIP había sido un error y yo le dije que había sido un delito, eso le dije. No fue un error, fue un delito. Perdón por la falta de respeto. Yo creo de verdad que, vuelvo a repetir, haciendo hincapié que me parece lo más central en este momento, volver a recordar las palabras del presidente de la Nación. ¿Qué venimos a hacer? No vinimos ni a pelearnos con la oposición en términos de adjetivos descalificativos, sí vinimos a hacernos cargo de algunas de las cuestiones. Él menciona obviamente aquella trágica sesión en donde hubo un cambio en la modificación de la fórmula de los jubilados. 22% menos tuvieron los jubilados. Nosotros nos hacemos cargo, escúcheme Fernando Iglesias, nos hacemos cargo de que durante el 2020 la recuperación del salario, no solamente de los trabajadores formales, sino fundamentalmente de las jubiladas y jubilados de la Argentina, apenas rozó y equiparó la inflación que tuvimos en el 2020. Nos hacemos cargo de eso y vamos hacia la recuperación del salario y de las jubilaciones. Pero un gobierno que dilapidó 4 años y que destruyó la capacidad de compra, no solamente de los jubilados, sino de los trabajadores formales de la economía. Entonces, venimos a solucionar, a recuperar salarios, jubilaciones, sí. Venimos a poder poner de pie la Argentina con un proyecto productivo que tenga una banca pública para el capital de trabajo, sí. Venimos a trabajar para aumentar las exportaciones, sí. Si usted recorre la Argentina, Fernando, se dará cuenta que hay argentinos en cada lugar de esta Argentina hoy invirtiendo en el norte, en la caña, en el biocombustible, invirtiendo en el desarrollo de los complejos agroindustriales que exportan en la República Argentina. Yo dialogo con el sector empresario y ven la pujanza de la Argentina. Ven esa potencialidad enorme de la Argentina. No es lo que usted ve, lamentablemente. Victoria, vamos a dejarlo a... La verdad que para guitarrear, yo no sé cómo hablan de tanto, la inversión se cayó verticalmente, llegó a caerse el 40%. Llegó a caerse el 40%. Se cayó con el kirchnerismo la inversión durante los 12 años que gobernaron. Hablan de dilapidamos 4 años. 4 años donde lo único que manejamos era el Poder Ejecutivo y ellos manejaban diputados, senadores, las provincias, las cortes, todo manejaban. Nosotros dilapidamos 4 años o ellos durante 12 años de viento de cola nos dejaron un desastre. Porque desde 1989, me gustaría aprovechar un segundito para cerrar por lo menos esta idea, de 1989 hasta ahora, han pasado 32 años. 26 años, más del 80% gobernó el peronismo. Y cada uno de esos gobiernos fue peor que el anterior. Menem 2 fue peor que Menem 1. Duhalde fue peor que Menem. Néstor fue peor que Duhalde. Cristina 1 fue peor que Néstor. Cristina 2 fue peor que Cristina. ¿Cómo podían creer que Alberto Fernández iba a ser mejor? Entonces, dejen de vendernos la próxima esperanza peronista, porque creo que la gente ya está cansada y está cansado de que digan que vienen a cerrar la grieta y se dediquen únicamente a hablar del pasado y hacerle juicio a nuestro gobierno. 30 segundos finales y ya tenemos que cerrar. Marcelo, decirte que me parece que la ciudadanía para atrás tiene claro lo que ha pasado y por eso justamente en democracia vuelve, en todo caso, cada 2 años en las urnas
a votar lo que cree que corresponde en función de cómo ve la Argentina, cómo ve su realidad y cómo va viendo obviamente el destino de este país. No comparto absolutamente nada de lo dicho por Fernando Iglesias, pero creo que fundamentalmente no lo comparto porque creo que no abona a lo que tenemos que hacer argentinos y argentinas. Que no es solamente trabajar con diferencias políticas, que las tenemos claramente. Pero no puede ser que no podamos encontrar un sendero en donde el consenso de cómo sale la Argentina hacia adelante pueda estar por delante de la mezquindad permanente de descalificar, de hacer actos permanentes de violencia, como fue la última manifestación, todo el tiempo la oposición. Violencia fue la patota sindical pegándole a los jubilados. Muy violento, Fernando. Violencia fue la patota sindical pegándole a los jubilados. Y el jefe de gabinete avalando eso. La ciudadanía necesita encontrar funcionarios y diputados. La ciudadanía nos pide a quienes abrazamos la política como herramienta de transformación, que tengamos la capacidad de escucharnos, que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en alguno de los ejes centrales. Yo reconozco que usted no cree en el crecimiento de la Argentina porque quiere, obviamente, volver a la timba financiera. Quiere volver a recuperar esa Argentina donde la timba y la bicicleta era su proyecto político. Perfecto. Nosotros no tenemos ese proyecto político. Gracias. Vuelvo a repetirte, crecimiento y creación de empleo. Para decir, a ver, 15 segundos, más 15 segundos. Acá no, el riesgo real de violencia que existe en el país son ustedes, los que dicen que vienen a cerrar la grieta. Le pegó una patota sindical amparada desde el Estado a los jubilados. Quedaron sangrando. Bien. Y hoy el jefe de gabinete lo justificó porque habían llegado primero. No, háganse cargo de la violencia. Mira, la violencia nunca se justifica, pero mucho menos voy a justificar esas bolsas negras con los nombres, por ejemplo, de Estela de Carlotto. De eso también hay que salir a repudiarlo. Mirá, no, es el mismo Fernando, yo puedo repudiar al violento que le golpeó, pero usted haría... Mire, ¿sabe qué? Le haría muy bien a la Argentina. Yo repudié públicamente que a un señor jubilado piense como piense, vaya a otra persona y le pegue y le deje la cara como se la dejó. Lo repudié, pero con la misma vara repudio lo que hicieron en la Plaza de Mayo. Repudio las dos cuestiones, porque no hay Argentina posible, Fernando. No hay Argentina posible. Repudiemos juntos esas dos acciones. ¿Se anima a repudiarla? ¿Se anima a repudiarla? ¿Yo puedo hablar? Sí, por supuesto. A ver, tu repudio no es el del jefe de gabinete. Yo estoy... Primera cosa. Segunda cosa. Dejen de esconderse y de psicopatear escondiéndose atrás de la dictadura. Yo te nombro 5 dirigentes kirchneristas: Zaffaroni, Berbisky, Alicia Kirchner, Tomada y Timerman. 5 dirigentes de ustedes con la dictadura. Nombrame uno nuestro. Por eso no hay consenso. Nombrame uno. Dejen de psicopatear con la dictadura, porque ustedes tuvieron a 5 ahí y nosotros no tuvimos a nadie. Fernando, es imposible el consenso con ustedes. Dirigentes. Se anima a repudiar algo que debería encontrarnos en el camino. El camino es repudiar. Ambos van a seguir debatiendo, si no está Nelson Castro. Ahora